¿Oramos? Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu presencia entre nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que Él, ahora que vamos a abrir tu palabra, ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entenderla. Como recién cantábamos y te pedíamos, si hay alguna carga, Señor, que hemos traído hasta aquí, la entregamos en tus manos. Para que tu Espíritu Santo nos llene de paz, de alegría y de gozo. Señor, ayúdanos para que podamos escuchar tu palabra en esta noche. Háblanos en esta noche y que se cumpla en nosotros lo dicho por tu palabra, la cual dice en Isaías que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que en nosotros fructifica y hace lo que ella tiene que hacer, para lo cual tú la enviaste. Señor, reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús en esta noche. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los presentes, a aquellos que están viniendo, y que tu Espíritu Santo haga que nosotros aquí vivamos un ambiente celestial y espiritual. Que tus ángeles hagan un campamento alrededor. Así como tuviste rodeado a Job, rodéanos en esta noche, para que ninguna presencia del enemigo pueda molestarnos. Quita todo ruido de nuestra mente, para que podamos entender tu palabra y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien, ayer iniciamos, pueden sentarse. Ayer iniciamos, ¿sí?, una serie de temas que los titulamos Esperanza Asegurada. Y entonces ayer hablábamos del inicio de la esperanza. Y hablamos entonces que el pecado se inició en el cielo y del cielo se trasladó a la tierra cuando el querubín grande y protector, Lucifer, que ya se había transformado en Satanás, el enemigo de Dios, engañó a Adán y Eva. Y entonces al engañar a Adán y Eva, Lucifer obtuvo un derecho legal. Y era derecho de acceso nuevamente al monte de Sión, el cual se encuentra en el cielo. Y entonces vimos que en el monte de Sión hay una ciudad, la cual llama Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante, Jerusalén la celestial. Y vimos que ahí en Jerusalén la celestial hay un concilio celestial, el cual se describe no solamente en Hebreos 12, 22 en adelante, sino que también en Job, capítulo 1 y capítulo 2, y también en Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 12. Y entonces vimos que en el concilio celestial se sienta Dios, el juez de todos, y delante de él sale como un río de fuego, los cuales son los ángeles ministradores que vienen a la presencia de Dios y se retiran de su presencia. También vimos que ahí asisten miles de millones de seres celestiales. Aunque tendría que asistir un ser terrenal, no asiste, porque el ser terrenal que tenía que asistir es Adán. Pero gloria a Dios, porque hoy por hoy ya no nos representa el enemigo. Hasta el momento en que el enemigo vio a Cristo colgado en la cruz, era nuestro representante en el cielo. Hasta el momento en que el enemigo vio a Cristo Jesús, Miguel, colgado en la cruz, muerto y sepultado, era el representante del planeta Tierra. Porque leímos en Lucas capítulo 4, versículo 6, que todos los dominios del mundo habían sido dados en su mano, por derecho legal. ¿Quién se los había dado? Adán, que era el primogénito de este mundo. Pero vino un segundo Adán a hacer lo que Adán no hizo. Vino un segundo Adán a restaurar a toda la humanidad. Y ese segundo Adán era Miguel encarnado, era Cristo. Entonces cuando Cristo Jesús resucitó, ayer dijimos que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículos del 7 en adelante hasta el 13, tiene una bidimensionalidad profética o un doble cumplimiento profético. El primer cumplimiento lo estudiamos ayer y vimos que la primera vez que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue echado del cielo fue cuando nació el pecado en su corazón, lo cual está descrito en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14. Pero dijimos que tiene un doble cumplimiento. ¿Cuándo se cumple la segunda expulsión del enemigo de Dios de los atrios celestiales? ¿Cuándo se cumple la segunda expulsión del enemigo de Dios del monte de Sión? La segunda expulsión se cumple cuando Cristo Jesús resucita y asciende al Padre. Porque el libro de Hebreos que ahora nos dice el libro de Hebreos en la palabra de Dios, que ahora tenemos un representante que se compadece de nosotros y que sufrió lo que nosotros sufrimos y que tuvo la naturaleza humana en él. Y entonces nos dice el capítulo 9 del libro de Hebreos que no por sangre de machos cabríos ni por otra sangre, sino que Cristo subió con su misma sangre
Y ahora Él está purificando a los que quieren ser purificados. Él se le está perdonando a las personas que quieren tener perdón de pecados, no por la sangre de los corderitos y la fe en la sangre del verdadero Cordero de Dios, sino ahora sí por la sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual está en el santuario celestial. Ese santuario está en la ciudad santa, en Jerusalén la celestial, y en ese santuario Cristo ahora intercede por nosotros ante el Padre. Está bueno, ¿no? Y entonces el enemigo de Dios fue nuevamente, cuando Cristo asciende, echado a la tierra. En el trono del concilio celestial que se tenía que sentar Adán, ahora se sienta Cristo Jesús. El acusador de nuestros hermanos fue lanzado fuera del cielo. Por segunda vez fue arrojado a la tierra. Y entonces ahí vino el himno de victoria en el cielo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Viene el himno de victoria del cielo. Se ponen todos contentos en el cielo. Ya no aguantaban la presencia de Satanás en el cielo, pero ¿qué podían hacer? Nada. Él tenía derecho legal de asistir al concilio celestial. Pero en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis me dice, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué se tienen que alegrar los cielos? ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios ya fue expulsado para nunca más obtener derecho para asistir al monte de Sión. Nunca más el enemigo de Dios tendrá derecho ni obtendrá derecho legal para asistir al monte de Sión. Pero el versículo no termina ahí, sino que dice, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Sabemos por Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 17, nos dice que las aguas, el mar, las muchas aguas en un lenguaje profético significa el lugar del planeta Tierra donde hay mucha gente, donde hay mucha población. Entonces la tierra debe significar el lugar donde hay poca población. Pero acá no dice, ¡ay de los moradores del mar! O sea, donde hay mucha población. O simplemente, ¡ay de los moradores de la tierra! Sino que ¡ay de todos! De los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y con qué descendió? Con gran ira. ¿Y qué se dispone a hacer el enemigo de Dios o qué se dispuso a hacer el enemigo de Dios cuando fue expulsado por segunda vez de los atrios celestiales, del concilio celestial, del monte de Sión, de Jerusalén, la santa ciudad? Lo dice en el versículo siguiente. Y cuando vio el dragón, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el enemigo ahora le está haciendo guerra ¿a quiénes? A los cristianos, a nosotros, a los que guardamos los mandamientos de Dios, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos tener el testimonio de Jesucristo? ¿Cómo podemos ser igual a Jesús? ¿Cómo podemos tener un testimonio como el carácter de Jesús? Haciendo lo que Él nos dice. Y entonces en los seres que somos, seres humanos, pecadores, indignos, pero que ahora nos dispusimos a entregarle nuestra vida a Cristo y que Él la transforme, como recién cantábamos, que transforme nuestro ser por la acción del Espíritu Santo y que nos haga parecido a Cristo, que nos transforme y nos ponga su carácter encima. El diablo ahora contra todos nosotros quiere hacer guerra. ¿Y cuál es el contexto, mis hermanos, del planeta Tierra ahora? El planeta Tierra ahora tiene un contexto de hostilidad para todo aquel que sea cristiano. Porque acá me dice que el diablo desciende con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y se ensaña contra la descendencia de la mujer que somos nosotros. Pero hay leyes que cumplir. El enemigo de Dios fue el ser, como vimos, más excelso, la joya de la creación, el más sabio querubín del cielo. Y él conoce muy bien las leyes de Dios. Y él las respeta, porque las leyes de Dios son para respetarlas. Y entonces cuando él respeta lo que no puede quebrantar, se hace cumplidor de eso. ¿Por qué? Porque sabe que hay cosas que él no puede ir más adelante, porque si no, se encuentra con alguien o se encuentra con algo. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 59. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Hablando de Satanás en Juan 14:30. Vamos a Isaías, En Juan 14:30 Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Juan explica en su evangelio cómo Jesús describe que el príncipe de este mundo nada tiene en él, ni nada tiene que hacer contra él.
Y entonces en el capítulo 59 de Isaías, me dice la palabra de Dios en el versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, o sea, por todos lados le van a temer, porque vendrá el enemigo como río. Vendrá el enemigo como río. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, me dice que viendo el diablo que tenía poco tiempo, lanzó como un río contra la mujer y contra su descendencia. Vendrá el enemigo como río. ¿Pero qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En toda casa, en toda vida, en toda presencia de un verdadero Hijo de Dios hay un estandarte celestial. Es la bandera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantará bandera. Y cuando los demonios que están habitando nuestro planeta, cuando esa tercera parte de los ángeles del cielo que arrastró la cola del dragón, como vimos ayer en Apocalipsis capítulo 12, que hoy están habitando acá, cuando esos demonios ven ese estandarte, tiemblan, porque no se pueden enfrentar al Espíritu de Dios. En Mateo capítulo 12, Jesús describe cómo los demonios habitan en los seres humanos. Y también describe que el único que puede sacarlos de ahí adentro es el Espíritu Santo. Y da una parábola, la parábola del hombre fuerte. Y dice, nadie podrá saquear, robar una casa que tiene un hombre fuerte adentro si primero no le ata y lo echa afuera al hombre fuerte, y ahí puede robar su casa. ¿Quién es el que ata al hombre fuerte? El hombre fuerte es el demonio. ¿Quién es el que lo ata? El Espíritu Santo. Cuando Jesús mandaba a salir a un espíritu enemigo, a un espíritu de demonio que tenían adentro las personas, y si ustedes leen el libro de Marcos, se encontró con un montón de personas endemoniadas. Por eso Jesús vino a libertar la voluntad humana del poder de los demonios. Y entonces cuando Jesús lo mandaba afuera, nos dice capítulo 12 de Mateo, por las mismas palabras de Jesús, los mandaba afuera por el poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Así que nosotros no tenemos nada que temer si el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestra vida está ese estandarte, la bandera del Espíritu Santo. Y cuando el enemigo ve esa bandera, tiembla. Tiembla. Pero ese estandarte está en la vida de aquellos que le permiten al Espíritu Santo que clave ese estandarte. Ese estandarte está en la vida de aquellas personas que solamente adoran a Dios. Por eso hoy el tema que tenemos es de suma importancia, porque es la esperanza en la adoración. El estandarte del Espíritu Santo no puede estar en la vida de aquellos que no están adorando a Dios. Porque la trama detrás del telón de la Biblia es un conflicto, y es un conflicto de adoración. Toda la trama de detrás de la Biblia, vamos a ver que es el conflicto de adoración. Hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Hay un gran conflicto entre la luz y las tinieblas. Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, hace un juego de palabras entre luz y tinieblas. Lean algún día todo el Evangelio de Juan y busquen todas las veces que aparece luz y todas las veces que aparece tinieblas. Y la luz vino al mundo, y el mundo no la recibió, dice Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Luz versus tinieblas, bien versus mal. Ese es el conflicto que está detrás de toda la Biblia. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. ¿Y nosotros dónde estamos? En el medio. Y entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quiere plantar ese estandarte en tu vida, para que el enemigo de Dios no pueda hacerte nada en tu vida. Quiere plantar ese estandarte en tu familia, para que el enemigo de Dios no pueda hacer nada en tu familia. Quiere plantar ese estandarte en la iglesia, para que el enemigo de Dios no pueda hacer nada en contra de la iglesia. Pero a menos que Dios tenga el derecho para hacerlo, no lo puede hacer. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Porque está deseoso de destruirnos. ¿Qué hace el enemigo que ha descendido con gran ira? ¿Qué hace el enemigo que dice, según el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar? Nos engaña y toma derecho en nuestra vida. ¿Qué hace el enemigo? Se mete en nuestra vida por algún derecho que nosotros le damos. Y entonces uno puede decir, pero yo no sé cuáles son los derechos que le doy o los derechos que no le doy. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Y uno puede decir, bueno, pero yo no conocía. Y hay algunas cosas que para Dios no tienen excusa.
Si yo tuve la oportunidad de conocer y no conocí, es como si hubiera conocido. Fíjense, vamos a leer algunos versículos interesantes y muy contundentes. Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5, versículo 13, hay una declaración de la palabra de Dios que me llama mucho la atención y que me pone muy atento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, la muerte, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud hizo fausto, y el que en él se regocijaba. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y alguno del pueblo de Dios puede haber dicho, Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, Señor, fuimos llevados cautivos, pero nosotros no pudimos acceder al conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros tuvimos poder al acceso del conocimiento, si nosotros tuvimos la oportunidad de acceder al conocimiento y no lo hicimos, es como si tuviéramos ese conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y acá la palabra de Dios me dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El asunto es que algunas veces podemos llegar a pensar que esa falta de conocimiento era inexistencia de conocimiento. Era que no existía conocimiento. Pero la Biblia no me dice que no existía conocimiento, sino que le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento estaba. Lo desecharon. El conocimiento estaba presente, no le interesó. El conocimiento estaba al acceso de todos, no les importó. Así que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y no termina ahí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuando las personas se olvidan de Dios, cuando las personas desechan el conocimiento, las consecuencias no solamente caen sobre ellos, sino que muchas veces recaen sobre sus hijos. Porque ¿de quién aprenden los hijos? De los padres. Así que los derechos muchas veces el enemigo que tiene sobre los hijos, los tomó primero llegando a los padres. ¿Había falta de conocimiento acá? Sí. ¿Porque no existía conocimiento? No, porque no les importó el conocimiento. ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy que aunque tenemos el conocimiento pleno en la palabra de Dios, no les importa? ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy que aunque todo está en la palabra de Dios, no se interesan? No tengo tiempo para eso. ¿Qué nos dice el Señor? Que al que le falta conocimiento y al que rechaza el conocimiento, Él lo echará del sacerdocio. Pero está bien, las personas del mundo por ahí no conocen la Biblia y el Señor se encargará, pero me interesa mi vida. Yo no puedo juzgar a los otros. Pero me pongo a pensar en mi vida y digo, ¿me estoy interesando en el conocimiento de Dios? ¿Me estoy interesando realmente en conocer todo lo que la palabra de Dios me dice sobre Dios y sobre mí? Porque si hay algo que la palabra de Dios dice y yo no lo sé, no tengo excusa, porque cada uno de nosotros tiene su Biblia en la casa. Cada uno de nosotros, gracias a Dios, hasta ahora los que conozco sabemos leer. Y cada uno de nosotros podemos acceder al conocimiento. El asunto es que por ahí nos sentimos seguros con un poquito de conocimiento. Entonces conocemos un poquito y ya nos tenemos seguridad. Y bueno, hasta acá llegué, está bueno, está lindo. Pero hay mucho más conocimiento en la palabra de Dios. Y el Señor nos va a pedir cuenta por ese conocimiento. Porque ahí está. Si lo desechamos, es como si lo hubiéramos conocido, pero no lo hubiéramos hecho. Interesante. Y entonces la reprensión de Dios es, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y cada uno de nosotros podemos decir, bueno, yo me salvé porque yo no soy sacerdote. ¿Estás seguro? Yo no soy sacerdotisa. ¿Estás segura? Primera de Pedro 2:9. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos todos sacerdotes y sacerdotisas. Comúnmente se le llama el sacerdocio de todos los creyentes. Toda persona que decide seguir a Cristo se transforma en un sacerdote o en una sacerdotisa de Dios. ¿Para qué? Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este versículo me está hablando a mí, te está hablando a vos. Y en esa época el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento, porque no estudiaron. Pero nosotros esta noche estamos estudiando. Nosotros esta noche estamos adquiriendo conocimiento. Y eso es para darle gloria a Dios. Porque aunque tenemos cosas que hacer,
cada uno de nosotros, estamos separando un tiempo en este día para venir hasta la iglesia para adquirir conocimiento. Y Dios quiera que el Señor pueda encontrar en nuestro corazón el lugar para darnos el conocimiento que Él nos quiere dar, que en esta noche es la esperanza en la adoración, dentro del foco del conflicto entre el bien y el mal, y dentro del foco de los derechos que a veces el enemigo toma en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Y entonces vamos a ver ahora cuál es la realidad de este conflicto. Vamos a ver ahora cuál es la realidad de la adoración en tu vida y en mi vida. Vamos a ir a Isaías, ahora capítulo 27, versículo 11. Isaías, capítulo 27, versículo 11. En Isaías, capítulo 27, versículo 11, dice la palabra de Dios: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. Así que me dice que cuando el pueblo no tiene conocimiento, su hacedor no tiene misericordia para con él. ¿Es misericordioso Dios? Sí. ¿No me dice la palabra de Dios que Él es misericordioso? En los mandamientos no me dice que Él es misericordioso en el segundo mandamiento, que Él hace misericordia a millares de los que guardan su pacto. Y ahora estamos en el nuevo pacto y hay que guardarlo también al nuevo pacto. Y Él es misericordioso, pero cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento porque lo desechó, Él no puede tener misericordia para con su pueblo, porque no tiene derecho de hacerlo. Porque no tiene derecho de hacerlo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que logró? Abrir otro camino. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que logró? Abrir una puerta que estaba cerrada. Era la puerta de la salvación. La puerta de la salvación antes de la muerte de Cristo estaba abierta con una promesa: yo voy a ir, me voy a hacer ser humano, voy a vivir una vida como la que tendría que haber vivido Adán, sin pecado, me voy a encarnar en una naturaleza humana después de 4000 años de pecado, voy a tener hambre, voy a tener sed, voy a padecer de todo. Y entonces, déjenme hacer un paréntesis, no podemos entender en plenitud por nuestra mente finita cómo es que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Hay debates de hace más de 100 años, no podemos entenderlo. Simplemente hay que aceptarlo por fe. Porque la palabra me dice que Jesús era 100% humano y también me dice que era 100% divino. Hay tantas cosas para estudiar en la Biblia para cambiar mi vida que miren que me voy a poner a pensar algo que es incomprensible. Es más, tenemos un par de escritos interesantes que algunos de ellos se encuentran en Deseo de todas las gentes y en otros libros que se nos aconseja que estudiemos la vida de Jesús, pero más allá de su naturaleza, que estudiemos los acontecimientos de su vida. ¿Jesús era 100% humano? Sí. ¿Era 100% divino? Sí. ¿Y cómo era eso? No tengo idea. Pero cuando vaya al cielo, me voy a ir a la clase que van a dar esa. Entonces va a haber una clase, me imagino, en la Universidad Celestial. Va a haber una universidad ya para mí. Y entonces nos van a inscribir, ¿no?, en la universidad. Y entonces yo me voy a inscribir en la materia naturaleza de Cristo. Y ahí me voy a meter. Mi mente ya va a ser otra. Voy a tener una comprensión más amplia y bueno, ahí me voy a ir anotando en las materias, ¿no? Pero hasta ahora yo lo acepto por fe. Cristo fue 100% humano y 100% divino. Pero Jesús, al venir, vivir la vida de Adán y morir en la cruz, mantenía abierta esa puerta por la promesa que le había hecho. Pero al venir y hacerlo específicamente, abrió del todo esa puerta. Y entonces ahora cualquier persona se puede salvar si acepta la sangre de Cristo y camina por el camino de la salvación. Jesús abrió ese camino. Jesús abrió esa puerta. Y desde la antigüedad ya le había dicho a todos sus hijos que había solamente dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Jesús, Dios, al hablar con su pueblo, les dice, por mandato de Moisés, versículo 15 del capítulo 30. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay dos caminos, mis hermanos: la vida y el bien, la muerte y el mal. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, tenían un solo camino: la muerte y el mal. Pero Cristo Jesús se hizo carne, murió por nosotros, ascendió al cielo, está intercediendo por nosotros, y entonces abrió la puerta de la vida y el bien. Y entonces ahora les dice:
Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros, mis hermanos, necesitamos hacer una elección, porque con las elecciones que hacemos le damos derecho a Dios de que nos ayude o le damos derecho al enemigo de que nos hunda. Así que necesitamos hacer una elección, y la elección diaria tiene que estar atravesada por los anteojos espirituales. La palabra de Dios me dice, no mirando aquello que ve, sino lo que no se ve. Lo que no se ve con los ojos de la fe, con anteojos espirituales. Cuando nosotros nacemos otra vez del Espíritu, es como que el Espíritu Santo nos pusiera un nuevo lente, ¿sí?, de contacto, el lente espiritual. Para tener el lente espiritual uno tiene que vivir en el Espíritu, no en la carne. Entonces le tenemos que pedir al Espíritu Santo, como decíamos ayer, cada día que tome nuestra voluntad en sus manos y que nos ayude a vivir en el Espíritu. Cuando uno vive en el Espíritu y tiene el conocimiento de la palabra de Dios, puede discernir las cosas espiritualmente. Y entonces uno puede mirar más allá de lo que se ve y analizar cada situación que le pasa en la vida, cada problema que tiene con su familia, cada problema que tiene con la iglesia, desde la perspectiva espiritual, desde el gran conflicto entre el bien y el mal, desde la perspectiva espiritual, desde el foco del conflicto de adoración. Y esa es la perspectiva que Dios quiere que cada uno de los hijos tengan. Lo que pasa es que a veces estamos tan entretenidos con la vida que tenemos acá en el mundo que nos desenfocamos. Pasa que a veces estamos tan preocupados por las cosas perecederas que nos desenfocamos y entonces no tenemos ese foco espiritual. Nos dejamos los lentes espirituales porque perdemos demasiado tiempo con los lentes espirituales. ¿O no? Cuando nos ponemos los lentes espirituales perdemos tiempo, ¿no? Uno se pone los lentes espirituales y empieza a ver cosas y dice, uy, pero ¿esto cómo es? Y hay que ir a la Biblia a ver qué pasó en esa situación que uno todavía no comprende. Y cuando va a la Biblia, perdemos tiempo. Y a veces te pones los lentes espirituales y ves que una persona tiene una necesidad espiritual y necesitas satisfacer esa necesidad espiritual porque Cristo te muestra, de acuerdo a los lentes espirituales, que necesitas hacerlo. Pero al satisfacer la necesidad espiritual de otro, estás ocupando tiempo que vos ya habías dedicado para otra cosa. Entonces estás perdiendo tiempo. Con los lentes espirituales se pierde tiempo para las cosas perecederas, pero se gana tiempo para la salvación y la eternidad. Necesitamos esos lentes, necesitamos vivir en el Espíritu para analizar cada situación que pasa en nuestra vida desde la naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque es la única forma de ver cuáles son los derechos que el enemigo está tomando en mi vida y en tu vida. Es la única forma de cortarle el acceso al enemigo para que ingrese en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en la iglesia. Es la única forma, tener esos lentes, vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el conflicto es la adoración. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Ahora se nos pone lindo aquí en Jeremías capítulo 6 cuando nos dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Cuando viene el mal, decíamos ayer analizando la historia de Job, muchas personas piensan que es de parte de Dios. Y el Señor en alguna forma nos dice en la Biblia como para que entendamos que el mal viene de su mano. Yo los castigaré, yo los reprenderé. Dice el libro de Jeremías, yo traeré a los caldeos. Pero es para que se entienda, no es que Dios llamó a los caldeos y los trajo. El asunto es que Dios perdió el derecho de protección sobre su pueblo. Porque aquí me dice que cuando trae el mal simplemente deja que pasen los frutos de sus pensamientos. Entonces muchas veces en nuestra vida cuando nos viene el mal, no es Dios que está trayendo el mal. No es Dios que me está dando el mal, sino que Dios no está pudiendo retirar el mal, sino que Dios no está pudiendo echar el mal. ¿Se acuerdan de algo que pasó en el desierto con los israelitas? Vinieron unos animalitos que son larguitos, cilíndricos, más o menos, que tienen una piel que la cambian cada tanto, que tienen una lengua que se divide en dos y que tienen dos dientes grandotes. Eran serpientes. Dice que eran serpientes ardientes porque los mordían y se morían. Y entonces, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Hagan una cruz, un palo, y cuelguen ahí una serpiente de bronce. Todo aquel que mire la serpiente, era el tipo de Jesús esa serpiente. Va a vivir, pero el que no la mire se va a morir. ¿Qué había pasado con el pueblo? Habían dejado de adorarlo a Él. ¿Qué había pasado con el pueblo? Habían dejado de mirarlo. Y entonces el Señor no pudo mantener el cerco protector.
Y entonces cuando el Señor levanta el cerco protector, vienen los frutos de nuestros pensamientos. Así que vemos que en el conflicto de adoración no solamente son las acciones importantes, sino también ¿qué? Los pensamientos. Los pensamientos. Capítulo 7, damos vuelta a la página, versículos 16 en adelante. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Qué le pasa a Dios? Se enojó, está encaprichado. A veces lo humanizamos a Dios, ¿no? Dice, no me ruegues por este pueblo, no me ores por este pueblo, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Y entonces Jeremías, pero Señor, como hacen los chicos, ¿no? ¿Era así que hacía Dios? No, Dios no hacía así. El asunto es que no podía escucharlos. Cuando Dios dice que no puede escucharlos, tenemos que entender ese oír desde el contexto histórico en el que lo está diciendo, que es el pueblo hebreo. Es Jeremías quien está escribiendo. Y está escribiendo en hebreo. Cuando una persona dice, oí tus palabras, significa que las escuchó e hizo conforme a esas palabras. Si Dios dice que no los puede oír, significa que no puede oír y retribuir ese pedido. Escucharlo lo escucha, porque Dios escucha todo, pero no puede retribuir ese pedido. ¿Y por qué no puede? Porque no tiene derecho. ¿Y por qué no tiene derecho? Sigamos leyendo el versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Y para qué es? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Qué pasaba? El Señor, mientras el pueblo no lo estaba adorando a Él, Él no podía oírlos. Los escuchaba, pero no podía contestar sus súplicas. ¿Por qué? Porque no tenía derecho para hacerlo. ¿Qué dijimos que es el fondo del telón de la Biblia? El gran conflicto entre el bien y el mal. El enemigo nos reclama como suyos y el enemigo se goza en que nosotros demostremos que somos de Él. Dice Jesús que el enemigo es mentiroso desde el principio. Cuando decís una mentira, ¿quién te reclama como suyo? El enemigo, Satanás. Me dice Primera de Juan. ¿Primera de Juan? No, Juan 8:44. Juan 8:44. Me dice que Jesús dice que cuando el enemigo, el diablo, Satanás, habla mentira, de su propia naturaleza habla, de lo suyo habla, de lo que le sale de adentro. Así que cuando decís una mentira, ¿en qué te están convirtiendo? ¿Querés saber en qué te estás convirtiendo cuando decís una mentira? Capaz que no te guste, pero yo te lo tengo que decir porque está en la Biblia. Primera de Juan. Te estás convirtiendo en hijo. Estás volviendo a nacer en cada mentira. No mintamos, mis hermanos. Y si tenemos la costumbre de mentir, roguémosle al Señor. Él cambia. Él tiene el poder, el Espíritu Santo, para transformar cualquier tendencia adquirida y heredada. Algún día explicaremos cuáles son cada una. ¿Sí? Pero Él tiene el poder para transformar cualquier pecado. Cualquier pecado. Me dice 1 Juan capítulo 3, versículo 5, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Habla de Jesús. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Cristo es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que ni si nosotros mentimos, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Nos estaríamos convirtiendo como en hijos del diablo. ¿Se acuerdan en capítulo 8 de Juan, versículo 42, 43, 44, 45, 46? Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. No, ustedes son hijos del diablo. ¿Y por qué me dice eso? Porque las obras que hacen son del diablo. Y entonces Él lo reclama como hijo. Ustedes son hijos de Él. Así que cuando nosotros pecamos, y no quiere decir que cada vez que peco me transforme en hijo del diablo. Déjenme explicar esto. Una cosa es pecados y otra cosa es el pecado. ¿Sí? El pecado está dentro de nosotros. Nadie puede cambiar eso. Yo soy pecador. Nací pecador. Porque mi papá y mi mamá son pecadores. Así que yo nací pecador. El pecado está dentro mío. Yo no lo puedo cambiar. No puedo hacer nada contra eso. Lo que sí puedo hacer es entregarme a Cristo para que Él me dé una nueva naturaleza y yo viva en esa nueva naturaleza. Que esa nueva naturaleza no puede pecar. Entonces si yo permanezco ahí, no peco. Pero me paso a la naturaleza carnal y peco. ¿Sí? Bien, pecado. Cuando hay un pecado en el cual yo persisto, David le llama soberbia.
Libérame de la soberbia, dice en Salmos. Cuando yo persisto en un pecado. Hay algunos otros que lo describen como un pecado acariciado, ¿sí? Algunas cosas que uno no puede dejar de hacer. Vamos con la mentira. Hay personas que por ahí les puede llegar a costar dejar de mentir. Entonces, supónganse que yo voy con el auto y me cuesta dejar de mentir. Y pasa un hombre caminando y casi lo choco y lo insulto. ¿Es un pecado? No, no tengo que andar insultando. Estoy faltándole el respeto al nombre de Dios cuando estoy insultando a otra persona. Porque si lo insulto a él, el que le hace esto a unos hijitos míos, a mí me lo hace. Lo estoy insultando a él mismo también. Así que le estoy faltando el respeto. Pero paso y le digo, Señor, por favor, perdóname. Perdóname, Señor. No tendría que haberlo insultado. Te pido disculpas. Pero supónganse que ese día me encuentro después de eso. ¿Y cómo anda tu día? Bien, re bien. Y empiezo a mentir. Y llego al final del día y me doy cuenta que estoy mintiendo. Y digo, Señor, perdóname que mentí hoy. Te pido disculpas. Al otro día miento. Señor, perdóname que mentí hoy. Al otro día miento. Señor, perdóname que mentí hoy. Al otro día miento. Señor, perdóname que mentí hoy. Al otro día miento. Señor, perdóname que mentí hoy. ¿Es un juego eso? ¿O no? Es un juego. Yo tengo que esforzarme para dejar de mentir. Cuando yo tengo un pecado acariciado, como se lo llama, cuando yo tengo una soberbia, algún pecado que permanezco en ese pecado, ahí sí el enemigo me reclama como suyo. No con cualquier pecado, que me pasó una vez y bueno, y pedí perdón y ya está. No, pero con los pecados, en eso en los cuales persisto, el enemigo me reclama como suyo. Por eso Jesús les dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Porque no era que estaban cometiendo un pecado de un momentito, estaban persistiendo en decir que él tenía el demonio adentro. Los fariseos le decían, ¿qué? ¿Nosotros estamos diciendo mal que vos sos samaritano y tenés demonio adentro? Y venían diciendo eso, venían persistiendo en eso. Jesús le dice, pero las obras que hago son de mi Padre, si no me creen a mí, crean a las obras. No, vos tenés demonio, enceguecidos por el pecado. Y hay veces que las personas, nosotros, estamos enceguecidos por los pecados. Entonces el enemigo nos reclama como suyos, y el enemigo reclamaba a los fariseos como suyos. Y a veces a nosotros nos reclama como suyo. Imagínense que el Señor tiene un regalo para darme, pero necesita que yo sea hijo de Él para darme. Si no soy hijo de Él, no me lo puede dar. Y entonces yo persisto en un pecado. ¿El Señor me puede dar ese regalo? No. No tiene derecho para darme ese regalo, porque yo no soy hijo de Él. Soy hijo del enemigo, porque estoy persistiendo en un pecado. Y entonces el enemigo, el cual es el fiscal, porque es el acusador de nuestros hermanos, dice, Señor, vos no le podés dar nada a Pablo Ferrero, porque él está en pecado. No cometió un pecado, está en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos otra vez con el estoy manejando, ¿no? Estoy manejando, pasó la persona, lo insulté, le pedí perdón al Señor. Cometí un pecado, pedí perdón por ese pecado. El Señor me perdonó. Pero cuando estoy en pecado, significa que estoy teniendo una vida pecaminosa, significa que estoy teniendo una vida en la cual estoy permaneciendo en un pecado. Entonces el enemigo dice, no, vos no se lo puedes dar, porque él está en pecado. ¿Dios puede hacer algo contra eso? No, nada. Por eso es tan importante que veamos cuáles son los derechos que le podemos dar a Dios y cuáles son los derechos que le podemos dar al enemigo. Y entonces nos encontramos con el foco ahora del mensaje de esta noche, la adoración y la esperanza en la adoración. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 14. En Ezequiel capítulo 14 nos encontramos con un mensaje que es alarmante, mis hermanos. Es alarmante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo en Ezequiel capítulo 14 se ratifica y se amplía lo que nos dice Jeremías capítulo 7, versículo 16 al 19. En Jeremías capítulo 7, 16 al 19 vimos que Jesús, Dios, no puede oír a su pueblo. Lo puede escuchar, pero no los puede oír. O sea, no puede responder lo que ellos están pidiendo. ¿Por qué? Porque están adorando a la diosa del cielo. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque está trayendo sobre ellos las consecuencias que ellos mismos dijeron. Entonces levantó el cerco protector. Entonces no tiene derecho de protección. Entonces no tiene derecho de bendición. No tiene ningún derecho, porque ellos están adorando a un falso Dios. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 1 en adelante. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a cortar acá un poquitito, hacemos una oración y vamos a seguir. Acá viene el foco y me gustaría que estemos atentos y que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Así que vamos a orar juntos. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias porque llegamos a esta parte, Señor, de la noche. Gracias porque llegamos a esta parte de tu palabra. Señor, capacítanos y habilítanos. ¿Quién está capacitado, Señor, para leer tu palabra? Necesitamos de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos en esta noche y que podamos experimentar la conversión, el arrepentimiento y que todos los derechos de nuestra vida puedan estar dados en manos de ti y no del enemigo.
Señor, síguenos acompañando y gracias por escuchar nuestra súplica y nuestra oración. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Si eran los ancianos de Israel, eran hijos de Dios? Sí. Versículo 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, ¿de qué está hablando? Puede hablar de dos corazones. Si te dice que te lo atravesó con una espada, está hablando de este. Pero si habla de que estás pensando con el corazón, de que estás eligiendo con el corazón, de que estás poniendo algo en el corazón, está hablando de la mente. ¿Sí? El asiento de los pensamientos. Así que aquí bien se podría leer: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su mente, en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Hay una pregunta de parte de Dios. Hay una descripción y una pregunta. Primero describe: hijo de hombre, estos hombres que están viniendo a consultarme tienen ídolos en su mente, tienen ídolos en su corazón. ¿Acaso yo les puedo responder? Si me dice ¿acaso yo le puedo responder?, ¿qué me está diciendo afirmativamente? Yo no les puedo responder. Y versículo 4, ¿qué me dice? Háblalos por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel. ¿Somos el Israel espiritual nosotros, mis hermanos? Así que podríamos decir hoy a la noche: cualquier hombre o mujer de la iglesia de Arroyito. ¿Sí? Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Es interesante, ¿no? Ídolos. Ídolos. Dios le dice al profeta: decile que el que venga a consultar al profeta con los ídolos en la mente, yo le puedo responder de esta forma. De esta forma. En la antigüedad, todo el que quería consultar a Dios iba a hablar con el profeta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de muchas historias, no? Cuando quieren consultar a Eliseo, cuando quieren consultar a Elías, cuando quieren consultar a Isaías, etcétera, etcétera. Todo el que quería consultar a Dios, a Jehová, en la antigüedad, iba al profeta. Nosotros cuando queremos consultar a Dios ahora, ¿cómo lo hacemos, mis hermanos? Orando, orando. Una comunicación directa con Dios, ¿sí? Y entonces acá, traduciéndolo hacia mis días, el Señor me estaría diciendo: cualquier persona cristiana, cualquier cristiano que tenga ídolos en su corazón y que venga a mí a consultarle, yo le puedo responder a esa persona de acuerdo a la multitud de los ídolos que tenga en su corazón. ¿Qué me está diciendo esta frase? Yo le responderé de acuerdo a la multitud de los ídolos en el corazón. Sigamos leyendo que un poquitito más adelante se nos aclara. Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y escarmiento. Ese pondré mi rostro, yo le contestaré por mí mismo, pondré mi rostro, significa que esa persona es enemiga de Dios. ¿Y por qué es enemiga de Dios? Porque tiene ídolos, ¿dónde? En la mente, en el corazón. Pero es cristiano, pero es del pueblo de Dios. Va todas las reuniones a la iglesia, alaba a Dios, ora, ofrenda, es hijo de Dios. Pero el Señor, ¿qué me está diciendo? Si tiene ídolos en su mente, es mi enemigo. Si tiene ídolos en su mente, yo la única forma que le puedo responder es como si fuera mi enemigo. La única forma en que yo le puedo responder como quiero responderle es que se convierta y abandone sus ídolos. Interesante, ¿no? ¿No será que alguna vez, alguna oración y petición que el Señor no te contestó, no lo habrá hecho porque no podía y no porque no quería? ¿No será que alguna vez algún pedido que le hiciste al Señor, que era para salvación de tu familia, para salvación de tu persona, para salvación de otras personas, el Señor no lo contestó porque no podía y no porque no quería? Porque si yo tengo ídolos en la mente, ídolos en el corazón, se le acortan los derechos a Dios. Se le acortan los derechos. Y entonces al responderme, ¿cómo dice que puede responderme?
poniendo su rostro contra mí. La pregunta es, ¿qué son los ídolos? Porque Juan también me habla en contra de los ídolos. Me dice en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Último versículo de la carta de 1 Juan. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Cuando un hebreo escribía, lo último era lo más importante. Así que podemos decir que de la primera carta de Juan, lo más importante es guardarse de los ídolos. La pregunta es, ¿qué son los ídolos? Falsos dioses. Falsos dioses. La pregunta que me surge es, ¿por qué Dios se enfurece tanto, humanizándolo, ¿no? ¿Por qué Dios se aparta tanto de su pueblo? ¿Por qué a Dios se le cortan tanto los derechos cuando yo tengo un ídolo? ¿Por qué? Si el ídolo no es nada. Si yo tengo una estatua en mi casa y me postro y adoro esa estatua y le pido a esa estatua algo, ¿es algo esa estatua? No, puede ser yeso, puede ser madera, puede ser bronce, pero no es nada. ¿Tiene vida esa estatua? No tiene vida. No ve, ni oye, ni anda, dice capítulo 5, ¿se acuerdan de Daniel? Y capítulo 9 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando detrás de escena que Dios pierde tanto derecho cuando yo le pido algo a una estatua? O cuando yo le pido algo a un muerto. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos versículos que tenemos que ver. Vamos a ver. Deuteronomio. Va bien, Robert, va bien encaminado. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Deuteronomio 32, 17. ¿Qué pasa cuando yo estoy adorando un ídolo? Y hablé de estatuas. Y hablé de muertos. Hay personas que le piden cosas a los muertos. Y la Biblia me dice, en muchos versículos, que las personas cuando mueren es como si estuvieran dormidas. Ya no tienen raciocinio. Su memoria es puesta en olvido, me dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 7. Entonces no le puedo pedir nada a los muertos. Pero hay otros que tienen ídolos que son dioses para ellos y algunos es el fútbol, para otros es el sexo, para otros son las drogas, para otros otras cosas, el trabajo. Ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que esté antes que Dios en tu nivel de prioridades. Eso es un ídolo. ¿Y qué me dice 32:17 de Deuteronomio? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Pero por qué sacrificaron a los demonios? Me dice. Si los israelitas nunca fueron a sacrificarle a los demonios. Los israelitas le sacrificaban a dioses. A Baal, a Astarte, a Acera y a un montón más. Pero acá me dice que le sacrificaban a los demonios. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Qué quiere decir? A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea que acá me pone en un mismo nivel y me los pone como sinónimos a los dioses y a los demonios. O sea que gracias a este versículo yo empiezo a entender que cuando yo tengo un ídolo, en la mente, cuando yo le rindo adoración a otro dios o a un ídolo, el que está recibiendo esa adoración no es ese ídolo, sino el demonio que está detrás de ese ídolo. Ahora entiendo que cuando yo tengo un falso dios, detrás de ese falso dios hay demonios recibiendo mi adoración. Y pregunto, ¿para qué sirve que ellos reciban la adoración? Para que ganen derecho en mi vida. Porque en el concilio celestial, donde se analiza la vida de cada uno de nosotros, como se estaba analizando la vida de Job, en Job capítulo 1 y capítulo 2, al pasar tu nombre por el concilio celestial y al vos elevar una plegaria, una oración reclamando una bendición, si el enemigo tiene derecho en tu vida, el Señor no te puede contestar. Por eso, el conflicto de adoración está detrás de toda la Biblia. Porque el enemigo busca ser adorado. Porque si yo adoro al enemigo, pierdo derecho celestial. Si yo adoro al enemigo, él gana derecho en mi vida para destruirla. Si yo adoro al enemigo, y no necesito adorar un demonio. Si el trabajo está antes que Dios, si la plata está antes que Dios, si el sexo está antes que Dios, si la música está antes que Dios, si cualquier cosa está antes que Dios, estoy adorando al enemigo. Y entonces, ahora me doy cuenta de que el Señor no puede contestarme como Él quiere, sino que ahora me ve, desde cierta perspectiva, como un enemigo. ¿Por qué? Porque soy adorador de los demonios. Interesante, ¿no? Pero no es un solo versículo, no podemos construir todo un argumento en un solo versículo. Vamos a buscar más. Levítico capítulo 17, versículo 7. ¿Qué me dice? Levítico capítulo 17, versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Los israelitas, cuando se mezclaron
con las naciones que se encontraban en el lugar donde Dios los mandó, cometieron un gran error, un gravísimo error. ¿Cuál fue? No hacerle caso a Dios. El Señor dijo que no se mezclen con ellos. El Señor dijo que destruyan todos sus dioses. Eso está en Deuteronomio capítulo 7. El Señor dijo que arrasen con todo. Y ellos ahí quedaron. Y dejaron sus dioses. Y entonces empezaron a adorar a sus dioses. Algunos de esos dioses eran, por ejemplo, los Baales. ¿Y a Baal cómo se lo adoraba? Como a todo dios de la fertilidad, con orgías. Por eso me dice acá que adoraron a los demonios fornicando. Y yo pregunto, mis hermanos, en la vida que tiene el mundo hoy, ¿no se está adorando a Baal nuevamente? Cuando uno va en el mundo y vive en el mundo y no conoce a Dios, o conoce a Dios y está renegado, y se va una noche a un boliche, sale, se encuentra con una señorita y ahí van y hacen de lo suyo. El jueves sale otra vez y sale, se encuentra con otra señorita, va a hacer de lo suyo. El sábado sale de nuevo. ¿No es eso adoración? ¿No es lo más importante en la vida de esos pobres jóvenes el sexo? En los adultos, porque los jóvenes no solamente son, en los adultos, cuando tienen a su esposa, pero aparte tienen otras chicas porque viajan mucho y entonces tienen una novia en cada puesto, ¿no? En cada sector. ¿No es eso adoración? ¿Por la fornicación? Cuando nos ponemos en internet y sale alguna chica con poca ropa o algún hombre con poca ropa, porque las mujeres también pueden adorar como los hombres, ¿no? Pongo hombre porque yo soy hombre, entonces siento con más autoridad no hablar de las chicas, de los hombres. Cuando los hombres estamos en internet y pasa alguna chica con poca ropa y le damos un clic y empezamos a meternos en sectores de pornografía, ¿no es eso adoración? ¿Por medio de la fornicación? Porque el Señor trae sobre nosotros las consecuencias de nuestros pensamientos. No necesito acostarme con la chica. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Aquel que en su mente ya codició, ya pecó. ¿No es eso adoración? Cuando pongo en mi nivel de prioridades el fútbol antes que a Dios, ¿no es eso adoración? Cuando pongo en mi nivel de prioridades la familia antes que a Dios, ¿no es eso adoración? Y no hablo de que la familia no tenga un muy buen nivel de prioridades. La familia es lo primero, después de Dios. Como los Benvenutos, ¿se acuerdan? Lo primero es la familia. Después de Dios. Después de Dios. Porque Jesús dijo, el que no aborrece a todo por causa de mi nombre, no es digno de mí. No quiere decir que tenemos que odiar a la familia, pero sí tiene que decir que si en algún momento nos encontramos en una situación en la cual tengo que ofender a Dios, a mi familia, ¿por quién decido? Lo diré a tu nivel de prioridades. Y ahí te darás cuenta a quién estás adorando, a Dios o a tu familia. ¿Y por qué es importante esto, mis hermanos? Porque el enemigo gana derecho en nuestra vida por nuestra mala adoración. O por nuestra adoración falsa. Hay muchos otros versículos que podríamos buscar. Salmo 106, 34, Deuteronomio 7, 25 y 26. Pero vamos a ir a uno más. Primera de Corintios 10, 20. Primera de Corintios 10, 20. El apóstol Pablo también nos aconseja de que no nos hagamos partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué dice Éxodo 20, 3 al 6? ¿Qué dice Éxodo 20, 3 al 6? Hay una parte de la Biblia, la cual cuando fue escrita no fue escrita por Moisés la primera vez, sino que fue escrita por Dios. Y fue escrita en piedras, y son los 10 mandamientos. ¿No? Fue escrita por el dedo de Dios, en tablas de piedra. Le dio la primera, Moisés se enojó cuando bajó y vio que el pueblo había roto el pacto, estaba haciendo una fiesta a Jehová adorando un becerro. Falsa adoración. ¿Quién estaba ganando derecho en la vida del pueblo ese? El enemigo, porque no estaban adorando a Jehová, estaban adorando a un becerro en nombre de Jehová. Así que Moisés, dándose cuenta que habían roto el pacto, rompe las tablas de la ley y sube, les tiene que preparar otras tablas al Señor, otras piedras, y Dios nuevamente con su dedo las escribe. Y el segundo mandamiento me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Vemos que acá la falsa adoración tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. La falsa adoración, mis hermanos, tiene consecuencias gravísimas hasta la tercera y cuarta generación. Porque la ley de la herencia que Dios había creado para bendición, después del pecado se transforma en una maldición. Porque no solamente heredamos lo bueno, heredamos lo malo también ahora. Dios quisiera que heredemos solo lo bueno, ¿no? Pero lo malo también. Cuando Él nació y empezó a crecer, empecé a ver cómo había heredado lo malo mío. Y decía, pero Señor, ¿por qué heredó eso también? Porque es la ley de la herencia. El Señor la hizo para bendición, no iba a haber pecado en esta tierra. Así que el Señor hizo la ley de la herencia dentro del diseño del ser humano. ¿Sabían ustedes que hay un libro donde habla del diseño del ser humano, no? Ese está en Salmo 139, versículo 16. Algún día tenemos que hablar de los libros celestiales, los 4 que aparecen en la Biblia. En el diseño del ser humano, ya cuando tengamos la materia diseño del ser humano, me voy a inscribir ahí también y ahí me van a explicar cómo es la ley de la herencia. Pero hoy no sé. Pero sí sé esto. Nosotros le heredamos las cosas a nuestros hijos. Le heredamos las cosas a nuestros hijos. Y entonces el Señor quería que heredemos siempre cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, cada vez para mejor. Pero tristemente ahora con el pecado le empezamos a heredar lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y hay muchas veces en la familia que dicen, mirá, igual al abuelo es este. Igual al abuelo. ¿Por qué? Y no, porque el abuelo era así enojón, se enoja y frunce el ceño igual. Cosas malas, ¿no? También se heredan. También se heredan. Por eso el Señor nos dice en el segundo mandamiento que la adoración es muy importante. Porque de acuerdo a nuestra adoración, las consecuencias pueden ir sobre nuestros descendientes también. Sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Por eso hay muchas veces que el enemigo toma derecho en una familia y en los descendientes de esa familia. Por eso hay muchos casos, que tal vez ustedes escucharon alguno, de personas que han estado endemoniadas. ¿Y por qué era? Porque la mamá se había vendido al demonio o por el papá se había vendido al demonio y entonces el enemigo había tomado derecho sobre la familia. ¿Quién le da el derecho al enemigo o quién le da el derecho a Dios sobre los hijos que no tienen todavía la capacidad de decidir por sí mismos? ¿Quién le da el derecho? Los padres. Los padres, mis hermanos. Así que todos los que somos padres de niños tenemos que tomar esta responsabilidad muy en serio. Porque de acuerdo a nuestra vida, a nuestras decisiones, a nuestra consagración o a nuestra adoración, si es a Dios o a otras cosas, el Señor tomará derecho sobre nuestra familia para hacerle una bendición y para hacerle una alegría, o el enemigo tomará derecho para destruirla por completo. Por eso es importante que veamos con los anteojos espirituales. Por eso es importante que estudiemos la Biblia de acuerdo a esto, que es la esperanza en la adoración. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Pero necesitamos conocer las reglas del juego, porque si no conozco las reglas del juego, ¿cómo juego? Y en las reglas del juego hay derechos y hay condiciones. Y entonces ahora me doy cuenta de que si estoy adorando a otra cosa que no es Dios, el enemigo toma derecho en mi vida. ¿A ustedes les gustaría darle derecho al enemigo en su vida? No, a mí tampoco. Pero pónganse a pensar, ¿será que alguna vez le dimos derecho al enemigo en la vida sin darnos cuenta? ¿Será que alguna vez nos descuidamos y no sabíamos esto y entonces el enemigo acarrió consecuencias malas sobre nuestra familia y el Señor no pudo hacer nada sobre eso porque yo le estaba dando derecho? Necesitamos cortarle ese derecho. Necesitamos consagrarnos a Dios. ¿Qué nos decía Ezequiel? Convertíos, conviértanse de los ídolos. Conviértanse y yo otra vez los voy a poder oír. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. ¿Qué me dice la palabra de Dios allí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Acá me dice que la obstinación y la rebelión es lo mismo de que si yo tuviera un ídolo. Como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Cuándo decimos que un hombre o una mujer son obstinados? Cuando son cabezas duras, ¿no? Si lo tradujéramos a nuestra versión Paul habla hoy, ¿no? Le diríamos, cuando es cabeza dura y siguen las cosas malas, es como si tuviera ídolos. El pecado de obstinación, el pecado de rebelión. ¿No será que a veces el Señor
no encuentra derecho en nuestra vida porque somos muy obstinados, porque somos muy cabeza dura, porque somos muy rebeldes. Hay veces que el Señor perdió todo derecho sobre su pueblo, en el pueblo de Israel. ¿Por qué eran? Y Él se lo dice. Ustedes son un pueblo de dura cerviz, ustedes son un pueblo de cabeza dura. Yo quiero hacer lo que quiero hacer con ustedes y ustedes no dejan. Y a veces el Señor no puede hacer lo que nosotros necesitamos que Él haga, porque no lo dejamos, porque somos obstinados. Y eso es como pecado de idolatría. El mismo derecho que el enemigo adquiere en nosotros cuando tenemos ídolos, lo adquiere en nosotros cuando somos obstinados, cuando somos de cabeza dura. Por eso necesitamos un corazón blando, un espíritu humilde y manso. Y ahora encontramos profundidad en las palabras de Jesús, que nos dice que nosotros debemos ser como Él, mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque si somos obstinados, el enemigo del Señor adquiere derecho a nuestra vida, porque la obstinación es igual al pecado de idolatría. ¿Qué más tenemos para decir? Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Balzebú, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y entonces acá vemos al rey Ocosías, que era israelita, al rey Ocosías, que era hijo de Dios, al rey Ocosías, que hoy le llamaríamos un cristiano, que en vez de ir a consultar a Dios, fue a consultar a los enemigos de Dios, a un falso Dios. Fue a consultar a quién en definitiva, a los demonios. Hay personas que hoy se dicen y se llaman cristianas, pero están consultando a demonios. Cuando yo voy a consultar a un muerto, y hay personas que consultan a los muertos, ¿qué me dice la Biblia? Que los muertos nada saben. Pero me dice la Biblia que cuando Saúl fue a consultar a la pitonisa de Endor, se encontró con el espíritu de Samuel. ¿Quién era ese espíritu? Samuel no puede ser, porque la Biblia me dice que los espíritus, los hombres cuando mueren, no es que su espíritu anda vagando por ahí, sino que los hombres cuando mueren, ahí nomás quedan planchaditos, como dormidos. Por eso Jesús en capítulo 11 del libro de Juan dice: nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a despertarle. Y entonces los discípulos le dicen: pero estamos a kilómetros, cuando llegamos ya se despertó. Está muerto, muchachos, les dice él. Por eso Jesús compara la muerte como un sueño. Cuando uno está durmiendo, ¿te pueden consultar por algo? Bueno, algunos que son medio sonámbulos, ¿no? ¿Pero te pueden consultar por algo cuando estás durmiendo? No. ¿Quién es ese Samuel que se le apareció a Saúl? Un demonio disfrazado de Samuel. Y hoy hay personas que, aunque se llaman cristianos, aunque dicen amar a Dios, andan consultando a demonios, consultando a seres espirituales que dicen ser sus parientes muertos, que hablan con la misma voz, que dicen las mismas palabras, pero que son demonios. Y me dice: pero me dijo cosas que solo ella podía saber. Ojos espirituales. ¿Y por qué te las dijo? Porque los demonios te tienen estudiado. ¿Cuántos demonios cayeron del cielo? Millones de millones. ¿Quién sabe si se repartieran uno por cada uno? Somos 7.000 millones en el planeta Tierra de seres humanos. Si se repartieran, bueno, vamos repartiendo en formas iguales, dicen los demonios. ¿Quién sabe? Capaz que tenemos 20.000 demonios para cada uno. ¿Vos te pensás que son sonsos? Ellos te estudian y conocen todo sobre tu vida. No solamente sobre tu vida, deben tener un archivo. Entonces conocen de tu papá, de tu mamá, de los papás de tu mamá y de los papás de tu papá, de los papás de los papás y hasta Adán. Entonces saben todas las cargas hereditarias que vos traes. Y entonces saben con qué tentación seducirte, porque saben toda la tendencia heredada que vos traes. ¿Qué son las tendencias heredadas? Las cosas malas que nuestros padres, abuelos y antepasados nos heredaron. Las debilidades de carácter. Y entonces el enemigo te viene y te seduce. ¿Por qué algunos los seduce con una cosa y a otros los seduce con otra? Porque no somos todos iguales. ¿Y por qué no somos todos iguales? Porque venimos de familias y antepasados diferentes, pero ellos te tienen todo estudiado. Entonces sabe lo que dijo tu abuela, sabe lo que dijo tu abuelo, sabe cuando te encontraste con esa chica en el único árbol que había debajo de esa única planta. Te tiene estudiado. Entonces cuando viene el espíritu dice: sí, decile que yo me encontré con él debajo de la planta ese día que había sol, pero cayeron 3 gotas y era porque la planta despidió savia. Ay, sí, es ella, era la única que lo podía saber. Hay miles de demonios que saben la historia. Y la gente anda engañada. ¿Consultando a quién? A demonios. Si la gente anda consultando a demonios, ¿Dios puede hacer con ellos lo que quiere hacer? No. ¿Porque no quiere? No, porque no puede. Porque no tiene derecho para hacerlo. El asunto ahora no es pensar en los otros, sino pensar en mi vida. ¿Dios está pudiendo hacer conmigo lo que quiere hacer? Porque si no está pudiendo hacer conmigo lo que quiere hacer, es muy probable de que yo le esté dando derecho al enemigo y no derecho a Dios.
Es muy probable de que yo necesite darle todo el derecho a Dios. ¿Y cómo hago? Necesito hacer un análisis de mi vida. Necesito hacer un análisis de mis prioridades. El Señor se compromete a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero nunca se comprometió a hacer por nosotros lo que nosotros sí podemos hacer por nosotros mismos. Él va a hacer lo que nuestras capacidades no nos lleguen. Él va a hacer lo que con nuestra fuerza humana no podamos. Él va a hacer lo que yo no necesite decidir. Pero para que Él lo haga, yo primero necesito tomar una decisión. Y para que Él haga lo que yo no puedo hacer, necesito primero hacer lo que yo sí puedo hacer. ¿Dios podía sanar a Naamán el leproso? Sí. ¿Lo quería sanar? Sí. ¿Lo iba a agarrar y lo iba a zambullir así fuerte Dios 7 veces adentro del agua? No. ¿Quién tuvo que meterse 7 veces adentro del agua? Naamán. Tuvo que hacer lo que él tenía que hacer, para que Dios pueda hacer en él lo que él quería hacer. Entonces nuestra vida es igual. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. ¿Y qué es? Analizar mi vida. Ponerme con un papel adelante en mi casa, hacer una oración y decirle: Señor, necesito que tu Espíritu Santo me muestre cuáles son las cosas que yo tengo mal. Señor, necesito que tú me muestres qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Señor, necesito que tú me muestres si hay algo en mi vida que le está dando derecho al enemigo, porque yo solamente te quiero dar el derecho a ti. Y entonces ponete a pensar, ponete a charlar con tu esposa. Si vivís solo, ponete a charlar solo con el Señor y empezá a notar cuáles son las cosas que posiblemente le están dando derecho al enemigo en tu vida. Puede ser cosas que tengas en tu casa, que en vez de adorar a Dios estén adorando al enemigo. Si hay alguien que tiene alguna imagen de algún muerto en la casa y que haya recibido adoración de algunas otras personas, aunque vos no le estés dando adoración, es un falso Dios. Les hago una pregunta. ¿A Dios le habrá gustado que algún israelita tenga algún Baal colgado en la casa? ¿A Dios le habrá gustado que algún israelita tenga una estatuita de Baal colgada en la casa? No. Porque ¿qué era Baal? Un falso Dios. Pero muchas veces nosotros podemos tener un montón de Baales colgados en la casa y no darnos cuenta. Ay, pero ese Baal me lo regaló mi abuelita. Y con mi abuelita era tan linda y tiene valor sentimental para mí. Valor sentimental le está dando derecho al enemigo para que obre en tu vida. Vos a tu abuelita la amaste y si murió tu abuelita, ya está. Tenés fe en la resurrección, que si el Señor la va a juzgar y si la encuentra con el peso adecuado, como vimos en Daniel capítulo 5, se va a salvar. Pero tirá la basura esa que le está dando derecho al enemigo. Ay, es que, no, como que si me desprendo de esto es como que si no te desprendes de eso, el Señor nunca va a poder obrar como quiere obrar en tu vida. Entonces necesitamos darle el derecho al Señor. Y no solamente en cosas que tengamos colgadas. Pueden ser cosas que tengamos en la computadora, pueden ser cosas que haya dentro de nuestro ropero, pueden ser cosas que haya en el estante donde está el televisor, pueden ser DVD, pueden ser CD de música. Ponete a pensar si la música que escuchás adora a Dios o adora al enemigo. Y no digo que no hay que escuchar música que no sea de alabanza al Señor, no digo eso. Pero si escuchás mucha música, ponete a pensar en esto. De todo el tiempo que escuchás música en el día, ¿cuánto tiempo estás dedicando a escuchar música que alaba a Dios y otra música? Cuando te pones a escuchar música que alaba a Dios, ¿la disfrutás o disfrutás más de la otra? Porque nuestro oído se afina para la adoración. Entonces, si yo no estoy disfrutando una alabanza a Dios, significa que no lo quiero adorar. Entonces, ponete a pensar también en la música que estás escuchando. En los programas que estás viendo por televisión o lo que buscas en internet, ponete a pensar en eso también. Y pedirle al Señor que te ayude a hacer una lista de las cosas que necesitas deshacerte, ya sea de carácter o materiales, para que Él pueda tener todo acceso y derecho sobre tu vida. Cuando hagas eso, Él va a encontrar el derecho para hacer lo que Él se corresponde hacer. Y vamos a terminar con esto. Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel 36 encontramos que Dios, después de que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Él se dispone a hacer lo que solo Él puede hacer. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es hermoso este versículo porque encontramos una referencia, una ilustración del bautismo. Y en esta semana no vamos a alcanzar a hablar del bautismo, pero en la semana que tenemos en junio, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hablar del bautismo. Y vamos a hablar cómo le da derecho al Señor el bautismo y cómo le quita derecho al enemigo el bautismo. Y nos vamos a dar cuenta de que el bautismo es un acto legal.
donde el Concilio Celestial analiza la vida del bautizante y cuando se bautiza pasa a ser otra persona con otra ciudadanía. Y solamente ese derecho se lo puede dar la persona que entiende, comprende y lo hace de todo corazón. Entonces el Señor se compromete a limpiarnos de todas nuestras inmundicias. 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué me dice entonces? Que Él se compromete a limpiarme de todas mis inmundicias y de todos mis ídolos. De todas mis inmundicias y de todos mis ídolos. Pero primero yo tengo que hacer mi parte, que es pedirle al Señor que me ayude a analizar mi vida y decir, Señor, ¿cuáles son mis inmundicias? ¿Cuáles son mis ídolos? Y yo te aconsejo que hoy cuando vuelvas a tu casa, te tomes un tiempito y que analices eso en tu vida. Que le pidas al Señor, si estás solo, que te ayude. Si estás como familia, reúnanse el matrimonio y díganle, Señor, mostranos si como matrimonio tenemos algo que entregarte. Después que se reunieron como matrimonio, cada uno reúnase solo. Porque mañana vamos a hablar de los derechos individuales. Y pasado mañana vamos a hablar de los derechos colectivos o corporativos. Y nos vamos a dar cuenta de que el enemigo puede tomar derechos solamente en una persona o por una persona puede tomar derecho en un grupo de personas. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios puede tomar derecho en una persona solamente por esa persona, o que también Dios puede tomar ciertos derechos en un grupo de personas por una persona. Así que primero el matrimonio, o la familia, después cada miembro. Y entonces ahí cuando tenemos la lista, pidámosle fuerza al Señor para que nos ayude a deshacernos de todo lo que sea para nosotros un ídolo. Yo mañana voy a hacer una caja allá atrás, al fondo, ¿sí? Una caja que va a estar forrada, con papel afiche. Yo les aconsejaría que si ustedes quieren y pueden, que mañana, si tienen algo que tirar en su casa, se compra una bolsita negra para que nadie vea lo que es, y la traen y la depositan en la caja. Para deshacerse de cualquier cosa que tengan en su casa que le esté dando derecho al enemigo. Y entonces agarramos en esa caja, después de que tengamos el sermón de mañana, y vamos hasta el patio, y lo que sea quemable, lo quemamos. Y lo que sea tirable, mañana en la noche me voy, no sé dónde queda todavía acá el basurero, pero voy y lo tiro. Y lo rompo en el basurero. Pero sería bueno que nos deshagamos de todo aquello que nos tenemos que deshacer. Para que el enemigo no tenga ningún derecho en nuestra vida. Y que solamente tenga derecho el Señor. Y el capítulo 37 del libro de Ezequiel me dice en el versículo 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Cuando nosotros hacemos una limpieza del corazón, cuando le pedimos al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos que dejar para darle el derecho a Él, Él lo hace. Y se cumple esta promesa. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y yo, está diciendo Dios, tendré todo el derecho sobre ellos. Y yo podré hacer con ellos lo que quiero hacer. Y yo podré cumplir mis propósitos con ellos. Pero es necesario primero que le demos todo el derecho. Yo en mi vida, mis hermanos, muchas veces tuve que sacar cosas de mi vida que le daban derecho al enemigo. Muchas veces me di cuenta tarde de cosas que estaba haciendo o decidiendo o pensando que le daban derecho al enemigo. Y ahí empezaba a comprender por qué Dios no podía responder mis oraciones. Y gloria a Dios que el Señor en esta noche nos trae este mensaje. Yo no sé si ustedes alguna vez habían analizado esto o es la primera vez. La cuestión es que nos viene bien a todos. A los que ya lo analizamos y a los que nunca lo analizamos. Porque puede ser que en nuestra vida haya algo que le esté dando derecho al enemigo. Y sería bueno que en esta noche le preguntemos al Señor qué es. Y mañana traigamos eso que le está dando derecho al enemigo y lo depositemos allá. Si es un defecto de carácter no lo puedo tirar en una bolsa, ¿no? Así que le tengo que clamar al Señor y tirárselo en sus manos. Y decirle, Señor, tengo este defecto de carácter también. Aparte de esto, tengo este defecto de carácter. Por favor, Señor, tomame y transformame. Yo no puedo transformar mi carácter, Señor. Soy obstinado, ¿no? Y ser obstinado es como idolatría. No puedo transformarme. Traté, pero no puedo. Por favor, transfórmame tú. Y entonces el Señor lo hará. Pónganse a pensar. ¿Creen que tienen algo en su casa o en su vida que necesitan entregarle en las manos del Señor?
para que Él nos cambie, nos transforme y le demos el derecho a Él? ¿Les parece? ¿Tienen algo? Yo también. Así que si les parece, puestos en pie, le decíamos al Señor: Señor, mira, acá puestos en pie, estamos reconociendo que tenemos algo que entregarte. Estamos reconociendo ahora que nos damos cuenta de que posiblemente el enemigo tenga derecho en nuestra vida por algunas cosas, que hoy a la noche vamos a hablar contigo, Señor. Pero puestos en pie estamos reclamándote que ahora tomes el derecho completo sobre nuestra vida. Puestos en pie ahora estamos reclamándote, Señor, que nos ayudes a saber qué es lo que le está dando derecho al enemigo, porque no queremos nada que ver con ese. Nosotros no queremos perdernos junto con él. Nosotros queremos salvarnos porque para eso Cristo murió, dio su sangre y me vino a salvar y abrió una puerta que es la puerta de la salvación. Y entonces así, puestos en pie, damos declaración ante los que estamos aquí, ante los demonios, que seguro nos están viendo, ante los ángeles, que más que seguro nos están viendo, y ante el concilio celestial, que se encuentra en el monte de Sión, en Jerusalén la celestial, donde está la congregación de los primogénitos, y seguro nos están mirando, y entonces ahora adquirimos todo el derecho. ¿Les parece que le digamos eso? ¿Nos ponemos de pie y se lo decimos en una oración? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque puestos en pie estamos diciéndote que queremos ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hablado a la mente y al corazón. Señor, perdónanos por muchas veces darle lugar en nuestra vida al enemigo sin darnos cuenta. Señor, perdónanos porque es posible que muchas veces le hayamos dado derecho al enemigo en nuestra vida por tener ídolos en la mente. Y es posible, Señor, que hasta hoy hayamos venido aquí con ídolos en la mente. Pero te queremos pedir, Señor, que tomes esta actitud de cada uno de nosotros de ponernos en pie como una acción de arrepentimiento, como una acción de derramar el corazón ante ti. Señor, te queremos pedir que nos ayudes en esta noche para que tengamos una cita personal contigo, en la cual tú nos muestres y nos ayudes a recapacitar, a hacer un análisis de nuestra vida para saber si hay alguna cosa que le esté dando derecho al enemigo. Señor, ayúdanos para entender y comprender que tenemos que entregar toda nuestra vida a ti. Y para que esta noche lo hagamos. Señor, si hay algo de lo cual nos tenemos que deshacer, por favor, danos la fuerza de voluntad para hacerlo y para mañana venir y tirarlo. Señor, si hay algún defecto de carácter que necesitemos también abandonar, ayúdanos y contéstanos con tu Espíritu Santo. Pero muchas veces, Señor, sabemos que los defectos de carácter nosotros no los tenemos como defectos. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre si hay algo en nuestro carácter que necesite ser transformado y cambiado. Señor, gracias por tu palabra. Planta, Señor, un estandarte de la bandera del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y que solamente en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, Cristo Jesús sea el que tenga todo el derecho, como nuestro abogado, defensor y salvador. Señor, así demostramos que estamos de tu parte en este conflicto entre el bien y el mal. Señor, así puestos en pie y orando, demostramos que queremos ser parte de los salvados y de los redimidos. Queremos ser herederos del reino de los cielos, porque cuando adoramos a Dios hay esperanza en la adoración. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre. Amén.